Vamos a comenzar a hablar de todo lo que viene a ser los músculos del tronco. Los músculos del tronco están divididos en dos regiones, una región anterior y una posterior, en la cual vamos a encontrar músculos superficiales y músculos profundos en la región posterior. Y en la región anterior también encontramos una región superficial y una profunda, en la cual van a estar divididos en superiores e inferiores. Vamos a empezar hablando de un músculo que viene a ser el músculo serrato anterior, que es el que ustedes observan en esta imagen. El músculo serrato anterior es un músculo que está formado por fibra, que viene a ser, se origina en la cara anterolateral de las primeras 8 costillas. ¿Cuál es su origen del serrato anterior? En las caras anterolateral de las primeras 8 costillas. Ese es su origen del serrato anterior. Y su inserción viene a ser a lo largo del borde medial de la escápula. Vuelvo a repetir. Su inserción viene a ser en el borde medial o a lo largo del borde medial de lo que es la escápula, que sería este de aquí. Su origen en las caras anterolaterales de las primeras 8 costillas. Su inserción a lo largo de lo que viene a ser el borde medial de la escápula. Su función, cuando este músculo se contrae, va a llevar la escápula hacia adelante. ¿Qué quiere decir? La escápula la lleva hacia adelante. Cuando este músculo funcionan sus dos fibras, las superiores y las inferiores, pues va a ser que esta escápula rote superiormente y rote inferiormente. Su inervación está inervado por el nervio torácico largo. Es el mismo músculo serrato anterior. Vamos a encontrar al músculo subescapular. El músculo elevador de la escápula. Este músculo elevador de la escápula tiene su origen en los extremos externos de las primeras 3 vértebras cervicales, que serían el atlas, el axis y la tercera vértebra cervical. Ese es su origen. Y si decimos su inserción, se va a insertar en el ángulo medial superior de la escápula. Les vuelvo a repetir. Se origina el músculo elevador de la escápula en los extremos externos de las 3 primeras vértebras cervicales, que sería el atlas, el axis y la tercera vértebra cervical. Y se va a insertar en el ángulo superior y medial de la escápula. Su función, su mismo nombre lo dice, elevador de la escápula. Su inervación, él está inervado por el nervio dorsal de la escápula. ¿Cuál es su función? Elevar la escápula. ¿Cuál es su inervación? El nervio dorsal de la escápula. Ya, continuamos. Hablamos del músculo romboides, de los dos romboides menor y romboides mayor. El romboide menor es más delgado, es como una lengüeta. Es delgado, es largo y él se va a originar en la 7ª vértebra cervical, como están viendo en esta imagen. Ese es su origen. Y se inserta en el borde medial, o sea, en el extremo superior del borde medial de la escápula.
en el extremo superior del borde medial de la escápula, en la cara posterior. El romboides mayor se va a originar a partir de la primera dorsal hasta lo que es disculpad, me resfrié. La quinta torácica. La primera dorsal hasta la quinta torácica o la quinta vértebra dorsal. Ese es su origen. Su inserción viene a ser el borde medial de lo que es la escápula. Les vuelvo a repetir. El músculo romboides menor se origina en la séptima vértebra cervical y se inserta en el extremo superior del borde medial de la escápula. El romboides mayor se origina de la primera hacia la quinta dorsal o torácica y se va a insertar en el borde medial de la escápula. Los dos son al borde medial de la escápula, pero en la cara posterior de la escápula. Su función de ellos. Estos van a ayudar a elevar un poco la escápula. Y si el romboides mayor se contrae, va a hacer que esta escápula se vaya hacia atrás. Por eso dice, es retractor de la escápula, que quiere decir que va a ir hacia atrás. Su inervación. Ellos, los dos, están inervados por el nervio dorsal de la escápula. ¿Qué quiere decir? Que el músculo elevador de la escápula, el romboides menor y el romboides mayor, está inervado por el nervio dorsal de la escápula. El músculo trapecio. El músculo trapecio es un músculo ancho, es un músculo grueso que se encuentra superficialmente en la región posterior de lo que es el tronco. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un músculo que corresponde a los músculos del tronco, pero en la región posterior. Este viene a ser el más superficial de todos los músculos, porque él se va a insertar a partir del occipucio, a nivel de lo que es, o junto con lo que es el ligamento nucal. Y como él es un músculo ancho, desciende su origen sobre la línea media. Y él se origina también en la 12ª vértebra dorsal. ¿Qué quiere decir? Que él comienza desde arriba, su origen, y termina en la 12ª vértebra dorsal. Su inserción sería en el borde de la espina de la escápula, el acromión y la clavícula. Esa es su inserción. Les vuelvo a repetir. Su origen en el occipucio, junto con el ligamento nucal. Y desciende, como él es un músculo ancho formado por dos fibras superiores, inferiores. Y termina su origen en la 12ª vértebra dorsal o torácica. Su inserción en el borde de la espina de la escápula, el acromión y la clavícula. Su función, él va a contraer la escápula y si se contrae sus fibras superiores, él va a elevar la escápula. Por tanto, decimos el músculo trapecio eleva la escápula
y la lleva hacia atrás, o la tira hacia atrás, o la retracta. Su inervación. Este músculo trapecio está inervado, como él viene desde arriba, desde el cuello, de parte de la cabeza en el occipucio, pues está inervado por el 11º par craneal, que es el espinal, o también denominado accesorio. El segundo, el tercero y el cuarto nervio cervical también inervan al músculo trapecio. Les vuelvo a repetir. El músculo trapecio está inervado por el 11º par craneal, que es el espinal o accesorio. El segundo, tercero y cuarto nervio cervical también inerva al músculo trapecio. Continuamos. El músculo pectoral menor. El músculo pectoral menor está formado por 3 lengüetas que se originan en la segunda, tercera y cuarta costilla. Ese es su origen. Y su inserción va a ser en la apófisis coracoide. Les vuelvo a repetir. El músculo pectoral menor es un músculo delgado formado por 3 lengüetas que se originan en la segunda, la tercera y en la cuarta costilla y se va a insertar en la apófisis coracoide. Su función: cuando este músculo se contrae, va a protruir la escápula, que quiere decir que la lleva hacia adelante, la protruye. Es protructor de lo que es la escápula. Su inervación. Este músculo pectoral está inervado por el nervio pectoral, que es la formación del ramo C5 o la raíz C5 con la T1 del plexo braquial. ¿Por quién está inervado? Por el nervio pectoral, que está formado por la C5 y la T1 del plexo braquial. Vamos a hablar del músculo subclavio. El músculo subclavio es un músculo pequeño, es un músculo delgado, es un músculo que tiene una forma de lengüeta, que él se va a insertar en la primer costilla, perdón, se origina en la primer costilla y se inserta en la clavícula. Este músculo es estabilizador de la clavícula. Su inervación está inervado por el nervio subclavio. Les vuelvo a repetir. El músculo subclavio se origina en la primer costilla y se inserta en la clavícula. Su función es estabilizador de la clavícula. Su inervación está inervado por el nervio subclavio. Continuamos con el músculo homoyoideo. El músculo homoyoideo se origina en el hueso yoides. ¿Quién es el hueso yoides? Es un hueso impar, es un hueso que tiene una forma de herradura, con 2 astas menores y 2 astas mayores. Este hueso es el único hueso que no tiene articulación. Y ustedes dirán, si no se articula, ¿por qué no se cae?
Correcto, esa es la pregunta. ¿Por qué este hueso está sujeto por los músculos supra e infrayoideos? Este hueso va a dar origen o se van a insertar en él los músculos supra, que van hacia arriba, los suprayoideos, y los infrayoideos, que este homoyoideo es un músculo infrayoideo. Se llama así porque él se origina en el hueso yoides y se inserta en la escápula o también denominada omóplato. ¿Qué decimos? Este músculo homoyoideo es un músculo largo formado por dos vientres. Se origina en el hueso yoides y se inserta en la escápula. Su función: deprime al hueso yoides y deprime a la laringe. Su inervación: está inervado por el asa cervical del nervio hipogloso. ¿Qué es la asa cervical del nervio hipogloso? El nervio hipogloso viene a ser el 12º par craneal. Este nervio hipogloso nos va a dar un ramito descendente. El plexo cervical nos va a dar un ramito ascendente, que se van a unir o se anastomosan y forman lo que es el asa cervical, o más conocida como asa del nervio hipogloso o asa del hipogloso, que es la que inerva a este músculo homoyoideo. Les voy a hacer una dinámica, ¿ya? Para ver los movimientos de lo que es los músculos. Miren, el músculo elevador de la escápula, que va a ser, ustedes lo hacen funcionar, pues ustedes elevan la escápula. El músculo serrato anterior, su función va, cuando ustedes hacen este ejercicio, lleva la escápula hacia adelante, o dice, protruye la escápula, lo mismo, la lleva hacia adelante. Si ustedes hacen este ejercicio también, el serrato anterior va a funcionar y funciona el pectoral menor. Si ustedes hacen, esperen, ¿aló ahí? Rotan superiormente y rotan inferiormente, pues el músculo serrato anterior también está funcionando. Si ustedes retraen la escápula hacia atrás, o sea, la llevan hacia atrás haciendo esto, el músculo o los músculos romboide menor, romboide mayor, el músculo trapecio, son los que están funcionando. Y si ustedes elevan la escápula, pues está funcionando el elevador de la escápula, el romboides menor, y a la vez las fibras superiores del músculo trapecio. Si ustedes hacen esto, ¿aló ahí? El músculo pectoral menor es un músculo inspirador que ayuda a elevar las costillas cuando el aire ingresa hacia la cavidad torácica, o sea, hacia los pulmones.
¿Qué va a hacer? Los pulmones se inflan de oxígeno. ¿Y qué va a pasar? La caja torácica aumenta de tamaño. Ustedes expiran, la caja torácica vuelve a su lugar. ¿Quién le está ayudando? El pectoral menor. El músculo subclavio es un estabilizador de la clavícula.